How many of you this morning are hungry for more anointing? ¿Cuántos en esta mañana están hambrientos de más unción de Dios? How many of you are hungry for more of the power of God? ¿Cuántos tienen hambre del poder de Dios? How many want God to use your life mightily for His glory? ¿Cuántos quieren que Dios los utilice grandemente para la gloria de Él? In the last 20 years of my Christian life, En los últimos 20 años de mi vida como cristiano, I have continuously thought about one thing, he constantemente pensado solo en una cosa, and that's getting more anointing, y eso es que quiero más unción de Dios, more power, más poder and more of the glory of God. y más de la gloria de Dios. I want to be used like the apostles, Quiero ser usado como los apóstoles, with miracles, signs, and wonders. con milagros, señales y prodigios. And I want to prophesy the word of the Lord like a mighty river. Quiero profetizar la palabra de Dios como ríos de agua viva. I want to see blind eyes opened. Quiero ver los ojos de los ciegos ser abiertos. I want deaf ears to open. Quiero ver que los oídos de los sordos son And I want to abiertos. see demons tremble when I come into their Y presence. quiero ver a los demonios temblar ante la presencia de Dios. Mis amigos, we should desire all these things. Debemos desear todas estas cosas. Dios dice, earnestly desire the spiritual gifts, Que debemos anhelar los dones espirituales, especially that you may prophesy. especialmente el de profecía. We should desire all these things. Debemos desear todas estas cosas. But God was showing me in my own personal life Pero el Señor me mostraba a mi vida personal that there is one thing that is more important than all these things. que hay algo más importante que aún todas estas cosas. When I was sitting in a worship service, Mientras estaba en un culto de alabanza y adoración, I heard the Lord speak to me clearly about this message. escuchaba al Señor hablarme sobre este mensaje. I was worshiping God, Mientras adoraba al Señor, and the word of the Lord came unto me. y una palabra de Dios vino a mi vida. And God said to me these words: Y el Señor me mostraba estas palabras. Your character, Tu carácter, your character tu carácter is more important es than the anointing. más importante que la unción misma. For almost 20 years, Por más de 20 años I focused on more anointing, me he enfocado en buscar más unción de Dios, more power. más poder de Dios. And then God spoke to me Y Dios me habló and said, y me dijo, your character is more important. tu carácter es más importante para mí. When God spoke this to my life, Cuando el Señor me habló esto, I knew He was changing my focus in my own personal entendí life. que Él estaba cambiando mi enfoque en mi vida personal. I began to see that my focus needed to change. Me di cuenta que el enfoque que tenía debía ser cambiado. God was showing me that you can have a great anointing El Señor me mostraba que necesitaba no solamente una gran unción, and yet still not have godly character. porque podría tener unción, pero no tener el carácter de Dios en mi vida. Paul said we could have faith to move mountains. Pablo decía, quisiera tener fe como para poder mover montañas. We could understand all mysteries. Debemos entender todos los misterios de Dios, But if we don't have love, pero si no tenemos amor, we are nothing. no somos nada. And so God was teaching me about this topic. Así que el Señor me enseñaba sobre lo que quiero hablarles. And I began to think about many ministers. Y me di cuenta que hay muchos ministros They have a great anointing, que tienen gran unción, but they don't have love.
pero no tienen amor. Many are proud, Muchos son orgullosos and they only think of themselves. y lo único que hacen es pensar en ellos mismos. There have been many ministers that have had a great anointing, Hay muchos que tienen una unción muy grande, but then later in their life they committed adultery. pero nos damos cuenta que en sus vidas cometen adulterio. They forgot Se olvidan that godly character is more important than anything else. que tener el carácter de Dios en nuestras vidas es más importante que cualquier otra cosa. What does it profit you to have a great anointing if you don't have godly character? ¿De qué vale tener una unción profética si no tienes el carácter de Dios en tu vida? What does it profit you if you have a great anointing and people cannot even trust you? ¿De qué vale tener una unción profética y que la gente no crea en ti? Without these things, Sin todas estas cosas, that so-called great anointing is worthless before God. el tener la unción es nada delante de Dios. And so God began to shine the flashlight on my life. El Señor me hacía ver como si fueran, como si retrocediera mentalmente en algunas cosas. And began to show me areas in my life where I needed to change. Y empezó a mostrarme áreas en mi vida que debían ser cambiadas. He was showing me that godly character must be the first thing in my life. Y me mostraba que el carácter de Dios es lo primero que debo buscar en mi vida. And he was showing when I make this the first thing in my life, Y me mostraba que si yo hago esto el primer lugar en mi that the vida, anointing will even be stronger as a result. la unción de Dios sería aún mayor sobre mi vida. And people will see more of Jesus in my life. Y la gente notaría aún de Jesús, aún mayor en mi vida de Jesús. God is tired of great anointed ministers without his character. Dios está cansado de muchos hombres que están ungidos, pero no tienen el carácter de Dios en ellos. And so we must make godly character a priority in our life. Así que debemos hacer el buscar el carácter de Dios en nuestras vidas una prioridad. It does not matter if you're called to the ministry or not. No importa si has sido llamado ya al ministerio o aún no. God wants to use all of his people mightily for his glory. Dios quiere usar a todos para su gloria grandemente. So we must have his power. Así que debemos tener de su poder. And we must carry his glory. Debemos ser portadores de su gloria. Pero We must also have his godly character. debemos tener el carácter de Dios en nuestras vidas. This needs to be your first focus. Este debe de ser nuestro enfoque primordial. And then you will be prepared to carry his glory and power. Y después poder ser portadores de su gloria y de su poder. Without his character in your life, Sin el carácter de Dios en nuestras vidas, you are not ready to carry that great anointing. no estaremos preparados para llevar esa gran unción. Mis amigos, what is godly character? ¿Qué significa tener el carácter de Dios en nosotros? That is the title of my message today. Ese es el tema de mi predicación esta mañana. Godly character. El carácter de Dios en nosotros. I'm sure there are many things that I could talk about to tell us about godly character. Sé que podría hablarles de muchas cosas acerca del carácter de Dios, But today we're going to focus on 4 different things. pero quiero enfocarme solo en 4 cosas del carácter de Dios en este día. Número 1. Godly character is obedience. La obediencia forma parte del carácter de Dios. Let's turn to a well-known passage of scripture. Quiero que vaya conmigo a un pasaje muy conocido. Mateo, capítulo 7, versículos 21, 12 y 3. ¿Correcto? Okay. Aleluya. Mateo 7, 21 al 23. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Here is my question for you this morning. Aquí está mi pregunta para usted esta mañana. Did these people have a great anointing? ¿Sí o no que estas personas al parecer tenían unción de Dios? It said they cast out many demons. Dice la palabra que echaban fuera demonios. They did many miracles. Hicieron muchos milagros. All in His name. Y todo esto en nombre de They Él. did all these things. Hicieron todos estos milagros. They probably had powerful ministries. Tuvieron poder en su ministerio. And probably many people were amazed by their life. Y muchas personas seguramente se maravillaron por lo que Dios hizo en sus vidas. But God said it is all worthless. Pero Dios les dice en estos versículos que no sirvió de nada. They had the great anointing. Tenían gran unción, They had the power. tenían el poder And they probably started out good. y probablemente iniciaron bien. They were hungry for God's gifts and His power. Tenían hambre del poder, de los dones y del poder de Dios. And probably for a time in their life they walked in obedience. Y probablemente por un periodo de tiempo caminaron en obediencia. But later Pero más tarde they became disobedient servants. se volvieron servidores desobedientes. And what are the words of Jesus? ¿Y cuál es la palabra que vemos que dice Jesús? Depart from me. Fuera de mí, hacedores de maldad. Those are some of the scariest words in Scripture. Estas son palabras muy fuertes en la palabra. All these people, Todas estas personas they had a great anointing. tuvieron una unción grande de parte de Dios. They cast out many demons by Echaron the power of fuera God. demonios. But God says that anointing was worthless. Pero la Biblia dice que Dios les dijo que esa unción no les sirvió a ellos de nada. I remember many years ago, Recuerdo muchos años atrás, I heard Benny Hinn say these words. escuché a Benny Hinn decir estas palabras. It is not how you start that matters, No, lo que importa no es cómo inicies, but it's how you finish. sino cómo termines el ministerio. So here is my question today. Así que aquí está mi pregunta para ustedes. What good is a great anointing without godly character? ¿De qué vale tener una gran unción si no se tiene el carácter de Dios? Many people will have a great anointing. Hay muchos que tienen esa unción de Dios. But Jesus said that many, He would say, depart from me. Pero Jesús dijo que muchos se les dirá, apartaos de mí. I do not know you. Yo no lo conozco. I don't want you in my kingdom. Yo no los conozco ni los quiero en mi reino, dijo Jesús. Because your anointing was worthless to me. Porque la unción de ustedes no vale para mí. Mis amigos, God used these people mightily, El Señor usó a estas personas grandemente, but their character was worthless before God. pero su carácter no valió de nada ante Dios. God was not pleased with their life. Al Señor no le agradó la vida que ellos llevaron. Notice in that scripture, Note que en esa escritura Jesus didn't say only a few. Jesús no dice que fueron pocos, He said many. dice muchos, Many. muchos, We're going to stand before Him. muchos estarán delante de Él And they did all those great things under the anointing. y habrán hecho grandes cosas bajo la unción de Él. But in the end, Pero al final, that anointing profited them nothing. esa unción no les habrá valido de nada. God was saying, El Señor estaba you diciendo, had the great anointing, el tener esa gran unción, but you walked in disobedience. pero caminar en desobediencia, And now you shall inherit the fruit of your disobedience. va
a traer solamente el que heredes las consecuencias o el fruto de tu desobediencia. Jesus said these words. Jesús dijo estas palabras. What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? ¿De qué le vale al hombre que granjee todos los bienes del mundo y pierda su alma? And so God is saying to you that are hungry for the anointing, Así que Dios le dice a aquellos que tienen hambre de su unción, what good is it to have a great anointing ¿de qué vale que tengas una gran unción nada if in más the end you lose your own soul? si al final vas a perder tu alma? And so we must have godly character. Así que debemos tener el carácter de Dios en nuestras That vidas. means the character of Jesus. En otras palabras, el carácter de Jesús en And nosotros. Jesus, when he prayed, Como Jesús oraba. he said, my Father always hears my prayer. Jesús cuando oraba decía, yo oro al Padre quien escucha mi oración. ¿Por qué? Because he said, I always Porque Él decía, yo siempre do those things that are pleasing in his sight. hago lo que le agrada a mi Padre que está en los cielos. I learned something a long time ago. Aprendí algo mucho tiempo atrás. Just because God is using your life No porque Dios esté usando tu vida, does not mean he is pleased with your life. no significa que Él está agradado con lo que tú estás haciendo. Some people might see a minister with a great anointing Algunos de ustedes verán a ministros llenos de la unción and they will think, wow, God really must be happy about that person. y seguramente han de decir, wow, Dios debe de estar muy agradado con ese hombre. But my friends, Pero mis amigos, God is going to use many people, Dios va a utilizar a muchas personas but without godly character, sin el carácter, aún sin el carácter de Dios en ellos. their end will not be in heaven. Pero al final ellos no estarán en los And cielos. as I was writing this sermon, Mientras escribía este mensaje, many tears were coming down my eyes. muchas lágrimas yo derramaba I don't want to be one of those people porque yo decía, yo no quiero ser parte de esas that personas preached by the power of God, que predican del poder de Dios, but in the end God says, depart from me. pero que al final Dios les dirá, apartaos de mí. You might see a great minister Verán a grandes ministros and you say, wow, that man has a powerful y anointing. ustedes dirán, wow, ese hombre tiene una unción poderosa. But only God knows the heart. Pero solamente Dios conoce los corazones. God will use your life whether you live in sin or not. Dios usará tu vida, sea que tú vivas en pecado o no. But in the end, your life will be an abomination before God. Pero al final se verá esa abominación que eres delante de Dios. And so I say this morning, Así que esta mañana te digo, we must be hungry for the anointing. debemos tener hambre por la unción, We must be hungry to carry his power. pero debemos tener, es cierto, debemos tener hambre por llevar la unción. We must earnestly desire the spiritual gifts. Debemos, es cierto, anhelar los dones espirituales. All these things are the heart of God. Todas estas cosas están en el corazón de Dios. But you must remember, Pero debes recordar algo. Jesus said, Jesús dijo, not everyone who says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. but only those who do the will of his Father. Solamente aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. And so you must be walking in obedience. Así que debes caminar en obediencia. Número 2. Godly character is integrity. La integridad forma parte del carácter de Dios. Mis amigos, when you give your word to a person, Cuando usted le da una palabra a alguien, can that person depend upon you?
esa persona depende de lo que usted ha dicho. Do you tell somebody you're going to do something and you don't keep your word? Si usted le dice a alguien que va a hacer algo y usted no cumple su palabra, Never forget this statement. no se olvide de lo que voy a decir. A person is as good as their word. Ya. Cada persona es tan bien como lo es su palabra. I had a friend Tengo amigos that many times he told me he was going to do something for me. que me decían, voy a hacer algo para mí, But later he did not do what he said. pero después no hacían nada de lo que decían. This man is an evangelist. Y les estoy hablando de uno de estos que es evangelista. But my friend's word became worthless. Así que las palabras de mi amigo empezaron a ser sin sentido. If you cannot keep your word with people, Si tú no puedes mantener tu palabra ante la gente, how are you going to keep your word with God? ¿cómo vas a mantener tu palabra ante Dios? How many times have you told God you were going to do something ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, voy a hacer algo para ti? and then you didn't do it? Y después no has hecho nada. You have to come to a place in your life Tienes que llegar al punto en la vida where your word is everything. donde la palabra que tú dices vale mucho. If you are not known to be a person of your word, Si tú no eres una persona de palabra, then you have no trust in your life. entonces no hay credibilidad en tu vida. And your word becomes worthless. Y tu palabra viene a ser palabra sin sentido. We must be people of integrity. Debemos ser personas de integridad. Jesus said of Nathanael, Jesús le dijo a Natanael, "Look, mira, an Israelite un israelita in whom there is no deceit." en quien no hay tacha, no hay mancha. Mis amigos, can God say that about you? Le pregunto, ¿puede Dios decir así como dijo de este hombre acerca de usted? If you give a person your word, Si usted le da una palabra a alguien, then you better keep your word. más le vale que cumpla lo que usted ha dicho. La Biblia dice, "All liars shall be cast into the lake of fire." Que todo mentiroso será echado al lago de fuego. So you say, "Oh, I have a great anointing. Así que usted puede que diga, pero yo tengo una unción grande de God Dios. is really using my life." Dios está usando mi vida. But what about your character? Pero ¿qué me dices de tu carácter? Are you keeping your word? ¿Estás manteniendo la palabra que dices? If you say something, can people depend upon you? Si tú dices algo, ¿puede la gente confiar en lo que estás diciendo? Could another person say about you that you never lie? ¿Podrá decir la gente que tú no eres una persona que nunca miente? Or do you need to repent and start becoming honest? ¿O eres una persona que necesita arrepentirse y empezar a ser honesto con lo que dice? Your integrity is very important to God. Tu integridad es muy importante para Dios. We must be honest with people Debemos ser honestos con la gente and honest with God. y debemos ser honestos con Dios. So if you're going to say that you're going to do something, Así que si tú dices que vas a hacer algo, you must keep your word or don't say it at all. es muy importante que tú cumplas lo que tú dices que vas a hacer. It's time to be people of integrity. Es tiempo de que seamos personas de integridad. Do people depend upon your word? Hay personas que dependen de lo que usted dice, Or do you make many excuses why you didn't keep your word? o usted es de los que pone muchas excusas porque no puede mantener la palabra que usted You dice. must be dependable, Debemos ser personas de integridad, trustworthy, and reliable. personas en las que otros puedan confiar. Otherwise, your life is displeasing to God. De otra manera estamos desagradando al Señor.
So I ask you a question. Así que le hago la pregunta. What good is it to have a great anointing if you are a liar? ¿De qué vale que tengamos una gran unción si somos mentirosos? What good is it to have a great anointing if you can't even keep your word? ¿De qué vale que usted tenga una gran unción si usted es incapaz de mantener la palabra que usted dice? Those people will not care about how great your anointing is. No, a la gente no le importa cuánta unción usted tenga. But they will only care if they can trust your word. Lo que a la gente le importa es saber si pueden creer a la palabra que usted dice. And God is the same. Y para Dios es igual. So it's time to repent Así que es tiempo de arrepentirnos and come into maturity. y venir a ser personas reales. It's time to make godly character the most important thing in your life. Es tiempo de que hagamos que el carácter de Dios sea una prioridad en nuestras vidas. You must be known as a person of your word. Debemos ser personas conocidas por la credibilidad de nuestras palabras. Integrity is a priority. La integridad es una prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Godly character is living a holy life. El vivir una vida de santidad forma parte del carácter de Dios. Let's turn to 1 John chapter 2, 6 and Vamos read it. conmigo a Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 6. Amén. Una vez más, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Notice it says Note lo que dice, that we must walk or live like Jesus lived. que debemos caminar y vivir como Jesús anduvo. Jesus never lied. Jesús nunca mintió And Jesus always walked in y obedience. Jesús siempre caminó en obediencia. Jesus lived a life of purity. Jesús vivió una vida de pureza. We don't learn of Jesus lusting with his eyes. No vemos que Jesús haya tenido lujuria por sus ojos. We don't read of Jesus committing adultery. No vemos que Jesús haya cometido adulterio. So am I telling you we're supposed to be perfect? Así que le estoy diciendo a usted que tenemos acaso que ser perfectos. Mis amigos, we will never be perfect. Yo sé que no seremos perfectos, But we are to strive to be more and more like Jesus. pero se nos manda a ser más y más como Jesús. We are to strive to walk like Jesus. Tenemos que ser como Jesús, caminar como Jesús, To walk in purity. caminar en esa pureza, To be honest in all your ways. ser honesto en todos nuestros caminos. La Biblia dice, without holiness, no one shall see the Lord. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. So Jesus was saying earlier, Así que lo que Jesús decía there would be many with a great anointing, es que habrán muchos con muchísima unción, but they did not live a godly life. pero que no vivirían una vida que agrada a Dios. And in the end, that anointing will be worthless before God. Así que al final la unción no sirve de nada. So you must strive to live like Jesus lived. Por eso debemos buscar vivir como Jesús vivió. You are predestined to be conformed into his image. Debemos ser y buscar convertirnos conforme a su imagen y semejanza. I ask you this day, Le pregunto, does your image reflect the character of Jesus? ¿lo que usted es refleja el carácter de la imagen de Dios? When people see you, Cuando la gente lo mira a usted,
Do they see Jesus in your life? ¿Están viendo a Jesús en su vida? We are living in the last of the last days. Estamos viviendo en los últimos tiempos. And so we must desire to see the spiritual gifts. Así que debemos anhelar los dones, ver los dones, la manifestación de los dones. We must desire to see the power of God in our lives. Debemos anhelar ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. But more importantly, Pero más importante hoy, we must desire to live like Jesus lived. debemos anhelar vivir como Jesús vivió. To have the character of Jesus. Tener el carácter de Jesús en To nosotros. be like Jesus in all your ways. Ser como Jesús en todos nuestros caminos. You were given the Holy Spirit A usted le ha sido dado el Espíritu Santo so that you could live a holy life. para que usted pueda vivir una vida en santidad. God is holy, Dios es santo and you must be like Him. y usted debe ser como Él es. It's time to come up higher. Es tiempo de que usted suba más alto. ¿Cuántos dicen amén? And so we come to the last point. Así que llego a mi último punto. Número 4. Godly character is doing to others as you'd have them to do unto you. El hacer a otros como queremos que hagan con nosotros es parte del carácter de Dios. Many people want a great anointing, Mucha gente tiene gran unción, but Jesus never said they would know you by your anointing. pero Jesús nunca dijo que seríamos conocidos por la gran unción que poseamos. He said these words, Él dijo estas palabras: by this, por esto, shall all men know you're my disciples. conocerán que son mis discípulos If you have love for one another. si tienen amor el uno por los otros. And so what does it profit you to have a great anointing if you don't have love? Entonces, ¿de qué vale que tengas gran unción si no tienes el amor de Dios en ti? Paul said you could have faith to move mountains, ¿De qué vale que tengas unción que puedas mover montañas? you could understand all mysteries. Que puedas entender todos los misterios de But Dios. if you don't have love, Pero si no tienes amor, you are nothing. eres nada. I have seen many great ministers, He visto a muchos grandes ministros de Dios and in many of them they had little love. y todos estos tienen muy poco amor. They forgot that their ministry was not about their anointing. Ellos se han olvidado que el ministerio que tienen es el de mostrar amor. But their ministry was about people. Y su ministerio se ha enfocado solamente en las personas. Amen. So let's turn to Luke chapter 6, Así que quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 6, 31 versículo through 36. 31 al 36. Lucas 6, 31 al 36. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Mis amigos, this is godly character. Esto es el reflejo del carácter de Dios. That you show even love to your enemies. El que mostremos amor a nuestros enemigos. That you do good to all people. Que hagamos bien a todos. That you are quick to show mercy unto others. Que mostremos misericordia a todos. And so I pray to God this morning. Así que mi oración a Dios esta mañana es: There are many leaders in this place. yo sé que hay muchos líderes en este lugar And they want to carry God's power on their life. que llevan el poder de Dios en sus vidas. But that great anointing you are seeking for Pero esa unción que tú estás buscando, que tienes, is worthless without God's character in your life. no sirve de nada si no tienes el carácter de Dios en ti. So this morning, Así que esta mañana you must hunger for His power. debes tener hambre de Dios. You must hunger to carry His glory. Debes tener cierto hambre de llevar su gloria. But make godly character the priority of your life. Pero haz una prioridad el desear tener el carácter de Dios en tu vida. Ask God to show you how you look in His mirror. Dile al Señor que te muestre en su espejo cómo Él te ve a ti. Are you walking in love? ¿Estás caminando de pronto en lujuria? Are you kind to those who mistreat you? ¿O estás tratando de igual manera a aquellos que te tratan mal? God is looking that you will display His character in your life. Él está buscando que tú reflejes el carácter de Él en tu vida. That you would be full of His love. Que tú estés completamente lleno del amor de Él. Full of His compassion. Lleno de la compasión que Él And tiene. full of His mercy. Lleno de la misericordia de Él. The Bible says La Biblia dice that Barnabas was a good man. que Barnabás fue un buen hombre And he was full of the Holy Spirit and power. y estaba lleno del poder de Dios y de la unción. That is the character that God is looking for in your life. Bernabé, y eso es lo que Dios estaba buscando en una That you are persona. called a good man or a good woman before God. Lo que Dios está buscando es poder llamarte un hombre de Dios ante sus ojos And yet you are full of His Spirit. y puedas estar lleno de su espíritu. Amen. And so, my friends, Así que amigos, there are many in this place hay muchos en este lugar that they say, God, use my life greatly. que tal vez dicen: Señor, usa mi vida grandemente. And all of that is good. Y todo eso es bueno. We must be hungry for more. Y debes tener cierto hambre de más. But remember this one thing. Pero no olvides esto. Without the character of Christ in your life, Sin el carácter de Dios en tu vida, that anointing is worthless before God. el tener la unción sirve de nada. Amen.